Descubrí que mi esposa se bañó desnuda con su hermano y dijo que era una costumbre familiar. Ah, las vacaciones familiares, ese glorioso invento del demonio con sombrero de turista y bloqueador solar factor 1000. Todo empezó con un Airbnb bien bonito, de esos que uno ve en las fotos y dice, uy, qué elegancia la de Francia. Pero en cuanto llega, se da cuenta de que la elegancia venía con manual de supervivencia incluido. Resulta que un valiente muchacho de 35 años se fue con su esposa, 36, su cuñado de 33 y su recién estrenada cuñada de 32, a pasar unos días de descanso. La idea era relajarse, tomar juguito alegre y sudar los problemas en una sauna como si fueran toxinas acumuladas de la vida moderna. Pero no contaban con que el calorcito del vapor no solo destaparía los poros, sino también los secretos, las costumbres europeas y los traumas gringos. Entra la escena principal, los tres, el valiente, su esposa y su cuñado, metidos en la sauna. Todos con traje de baño. Hasta ahí, todo bien. Plática amena, risitas, y un ambiente tan relajado que parecía que estaban a punto de sacar una ouija para convocar al espíritu del spa. Pero el protagonista, cansado del vaporón, decide irse un rato a la tina de burbujas a pensar en la inmortalidad del cangrejo, o a que no le diera un soponcio. Pasaron 20 minutos. 20. Exactos. El tiempo que tarda un elote en hervir o una situación en cocerse al punto exacto del suspenso. El buen hombre regresa a la sauna y ¡zas! Que se encuentra a su cuñado en toalla, parado en la puerta de la regadera como si fuera portero de antro, y a su esposa, bueno, su traje de baño estaba tirado como souvenir en el suelo. Ella, en modo sin censura bajo el chorro de agua, como si estuviera filmando un comercial de jabón europeo. Ahí, el ambiente cambió. El aire se podía cortar con una tortilla vieja. El cuñado se puso más incómodo que niño en junta de adultos, y su esposa, fresquecita, pidió la toalla como si fuera parte de un ritual nórdico. El valiente, confundido, empieza a sospechar que algo anda raro, no porque haya visto un crimen, sino porque la escena tenía toda la vibra de una telenovela, pero de esas que pasan a medianoche con advertencia parental. Y aquí viene lo jugoso. Cuando los confronta, su esposa le responde con una paz que da miedo. Que en su familia es normal andar así, sin ropa, como quien anda en calcetines por la casa. Que crecer en un apartamento chiquito en Europa del Este los volvió expertos en convivencia tipo Adán y Eva, versión socialista. Pero el detalle es que ella ya no tenía 5 años ni estaba en la tina con mamá. Tenía 30 y tantos, y su compañero de regadera era su hermano, no un espejo retrovisor del pasado. Y el pobre, en vez de encontrar alivio en las palabras, encontró más preguntas. ¿Por qué la toalla parlante del cuñado? ¿Por qué el traje de baño estaba en el exilio, del otro lado de la habitación? ¿Por qué la mirada intensa de su cuñado al momento de la ducha? Esas no eran costumbres. Esos eran acertijos. Y así, con más dudas que respuestas, la noche terminó en una de esas conversaciones largas, incómodas, y llenas de frases como no pasó nada. Te estás imaginando cosas y no entendía que eso era raro para ti. Mira, una cosa es que la gente tenga costumbres raras, y otra muy distinta es que esas costumbres las traigan consigo como si fueran recetas familiares, de esas que no piden permiso, nomás se cocinan. Y así andaba el muchacho, atrapado entre el vapor de la sauna y el de sus propios pensamientos, que a esas alturas ya parecían olla express a punto de pitar. Después del incidente, la pareja se metió a la habitación. Y ya sabes, lo típico, cama matrimonial, ambiente romántico, y una plática más incómoda que subirse al metro en hora pico con el cierre del pantalón abajo. Él, con cara de esto no puede ser normal, y ella, tan tranquila como si le hubieran preguntado si prefería té o café. Y empezó el interrogatorio. No uno agresivo, no, uno de esos pasivo-agresivos que te hacen sudar más que la sauna. Él preguntando, ella respondiendo con una serenidad que nomás provocaba más sospechas, que si es normal estar sin ropa con su hermano, que si no pasó nada, que si estaba en la regadera sola, que si el traje de baño se le cayó como hoja de otoño. ¡Ah, caray! El traje no se va solo a vivir a la otra esquina de la sala, ¿eh? Entonces el buen hombre aplicó la de detective,
Analizó la escena del crimen, digo, de la ducha. Que si la toalla estaba aquí, que si el cuñado allá, que si mi esposa sin ropa y sin explicación lógica. Y a cada nueva pregunta, la esposa soltaba respuestas más resbalosas que jabón en baño mojado. Primero dijo que tiró el traje desde la ducha. Luego, que no, que se lo quitó antes. Luego, que su hermano ni la estaba viendo, aunque él juraba haberlo visto con mirada de me pusieron ojos, pues los uso. Lo que más lo desconcertaba no era el nudismo en sí, porque uno entiende que hay familias más abiertas, como ventanas sin cortinas, sino la actitud de todos. Él esperaba gritos, disculpas, lágrimas, mínimo un drama nivel telenovela turca. Pero nada. Ella se mantenía serena, casi filosófica, como si estuviera hablando de lo caro que salió el yogur. Y ahí fue cuando se soltó la tronadora temperamental. El buen hombre, con lágrimas contenidas, le dice que la situación lo hace sentir mal, raro, como si le hubieran prestado una película sin decirle que era de terror. Que la vibra entre ella y su hermano no era de spa, era de esas que uno siente en el estómago como cuando va en carretera y se le olvidó que comió carnitas antes del viaje. Pero ella, sin perder la calma, le dijo que no había pasado nada, que todo era inocente, que él estaba exagerando, que en su familia así se bañan, se enjuagan, se secan y hasta comparten el champú como si fuera caldo. Y ahí estaba el pobre, tratando de entender cómo en una misma relación podían coexistir el amor y la incomodidad absoluta. ¿Y qué pasó después? Se calmaron, se acostaron, la noche siguió, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y esa plantita, mi hermano, no se riega con agua. Se riega con miradas raras, silencios incómodos y preguntas que uno no se atreve a decir en voz alta porque sabe que la respuesta puede ser peor que la duda. Y la cosa apenas se estaba poniendo buena, porque en esa familia, cada día es una aventura, y las costumbres vienen sin instructivo. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no se hubiera derramado el elote en plena sala del juicio. El desayuno se sirvió normal, panecito, cafecito, y tensión atmosférica que podía untarse en el pan. Y ahí, entre el clink clink de las cucharas y el susurro de las servilletas, aparece un nuevo personaje que ya desde antes andaba de fondo, la cuñada nueva, recién casada, todavía con la garantía puesta. Esa mujer, discreta, sonriente, con ese aire de yo apenas estoy entendiendo el árbol genealógico, notó al instante que algo andaba raro. Y es que uno no necesita hablar el idioma cuando el lenguaje corporal te grita, aquí pasó algo que no se ha digerido. El cuñado, por su parte, actuaba como si el mundo entero fuera un lugar sin puertas. Fresco como lechuga, platicando de cosas triviales, mientras el pobre protagonista seguía dándole vueltas al desfile de toallas y trajes de baño extraviados. Pero lo que nadie se esperaba, era que la cuñada, en su inocencia o en su afán de integrarse, soltara una tronadora casual. Porque mientras hablaban del clima, de las atracciones turísticas y de lo que había que ver en el pueblo, va la cuñada y suelta. Ayer escuché a mi esposo decir que la ducha fue muy liberadora. Se hizo un silencio que ni en misa. El cuñado, con la expresión congelada, le aventó una mirada tipo tú y tus comentarios espontáneos me van a mandar al exilio. Y la esposa del protagonista, con cara de ay, se me cayó la narrativa, nomás alcanzó a decir. Ah, sí, es que el vapor relaja mucho. Y ahí sí, el que no capta es porque no quiere. El muchacho ya tenía la mirada de quien suma 1 más 1, y le da 1000. No dijo nada, claro, porque uno aprende que en terrenos minados lo mejor es caminar como bailarín de ballet, suavecito y sin hacer ruido. Pero el estómago le gruñía más por nervios que por hambre. Después del desayuno, el grupo decidió salir a caminar por el lago. Momentito de calma, paisaje bonito, fotos familiares, y una conversación entre él y la cuñada nueva. Ella, de la nada, suelta. Tu esposa y mi esposo tienen un vínculo muy fuerte, ¿no? Y él, con una sonrisa nerviosa, como quien dice no me empujen que solito me caigo, responde. Sí, fuerte como el de 2 personas que crecieron sin entender lo que era una cortina de baño. Y ahí fue cuando ella, en confianza,
Le cuenta que a veces se siente un poco fuera de lugar, que hay bromas, gestos, hasta rutinas, que no entiende, que su esposo y su cuñada tienen códigos, palabras clave, recuerdos que la hacen sentir como invitada en su propia historia. Y aunque no lo dice directo, se nota que ella también sintió la incomodidad del día anterior. El protagonista, sintiéndose menos loco, menos exagerado, empieza a darse cuenta que lo que pasó en la sauna no fue solamente un baño de vapor. Fue una muestra de algo más profundo, de una relación entre hermanos que para algunos es normal, y para otros, es como ver una película extranjera sin subtítulos, no se entiende, pero deja una sensación rara. Y así, caminando entre árboles y reflexiones, empezó a preguntarse si era él el que tenía que adaptarse, o si había cosas que simplemente no eran negociables. Porque una cosa es tener diferencias culturales, y otra cosa es sentir que te están invitando a una función donde ya repartieron todos los papeles, menos el tuyo. Pero aguanta, que esto apenas está tomando sabor. Porque esa misma noche, después de un brindis familiar, las cosas se pusieron aún más jugosas. En la noche, como buen destino turístico de esos que prometen relajación y drama en dosis iguales, se organizó una pequeña velada con música suave, vino de etiqueta sospechosa y juguito alegre servido en copas que tenían más historia que limpieza. Todo bien. La conversación fluía como río con cascada, hasta que, ya entrados en calor, empezaron los brindis. Brindis por la familia, por las vacaciones, por el amor, y por esos momentos únicos que uno no olvida, dijo el cuñado mientras guiñaba un ojo. Nadie sabe a quién se lo guiñó, pero el ambiente se tensó como calzón viejo. El protagonista ya estaba empezando a sospechar que ese viaje tenía más capítulos ocultos que novela de los años 50. La esposa, cada vez más parlanchina, empezó a contar anécdotas de su infancia. Que si jugaban a las escondidas sin ropa, que si compartían regadera hasta los 15, que si en su casa el pudor era como el Wi-Fi en la montaña, a veces llegaba, a veces no. El protagonista tragaba saliva, y luego tragaba vino, y luego tragaba más saliva. Y entonces, la cuñada nueva, queriendo unirse al ambiente ligero, suelta. Yo nunca he estado sin ropa frente a mi hermano. Y se ríe, medio incómoda, medio buscando validación. Ahí sí, todos se quedaron callados. El cuñado bajó la mirada. La esposa dio un traguito como si el vino se hubiera convertido en cloro. Y el protagonista sintió como si alguien hubiera gritado plot twist, en medio de la película. El tema cambió a toda velocidad. Alguien puso música, alguien más propuso bailar, pero el ambiente ya no era el mismo. Los silencios eran largos, las risas cortadas, y el cuñado bailando con su hermana ya parecía más sketch que escena familiar. Nadie decía nada, pero todos sabían que la incomodidad se había sentado en la mesa y había pedido postre. Más tarde, ya en la habitación, el protagonista volvió a sacar el tema. No con enojo, sino con esa mezcla de curiosidad, duda y un poco de autodefensa temperamental. Preguntó otra vez por el episodio de la sauna, por la toalla, por el traje de baño, por la mirada del cuñado. Y fue entonces cuando sucedió lo impensable. Ella admitió que había omitido algunos detalles. Que sí, que su hermano había estado presente mientras ella se cambiaba. Que sí, que el traje lo dejó al otro lado porque no pensó que importaba. Que sí, que lo de la mirada tal vez fue incómodo pero no intencional. Y ahí fue cuando él hizo la pregunta definitiva. ¿Y dónde quedó la toalla que me pediste ese día? Ella lo pensó un segundo, y respondió. Creo que la dejé en la regadera. ¿Por? Él se paró, fue al baño, y ahí estaba. La famosa toalla, doblada, seca, y con una etiqueta de hotel completamente diferente al Airbnb. Tómala. ¿Toalla prestada? ¿Toalla de otra historia? ¿Toalla del pasado? Nadie lo sabía, pero el misterio se multiplicaba. Y esa noche, entre toallas misteriosas, verdades filtradas y un vino que ya sabía a vinagre, el protagonista entendió algo, que los límites no son universales, que cada familia es su propio planeta, pero que uno no tiene que ser astronauta de planetas que lo hacen sentir incómodo. El regreso fue silencioso.
De esos viajes en carretera donde el paisaje pasa como fondo de pantalla, pero el verdadero trayecto es mental. Cada quien iba metido en su propio universo, la esposa escuchando música con cara de ya pasó, el cuñado cabeceando con expresión zen como si acabara de meditar en el Tíbet, y la cuñada nueva revisando su celular con intensidad de persona que quiere teletransportarse. Y el protagonista, bueno, él iba manejando con la mirada clavada al frente y los pensamientos haciendo fila como cuando hay promoción de 2 por 1 en terapia. Ya en casa, las cosas volvieron a la normalidad, pero con esa normalidad falsa, como cuando uno pega un jarrón con resistor y dice, mira, ya quedó, pero no puede dejar de ver la rajada. Todo fluía, sí, pero bajo la superficie, el agua estaba turbia. Pasaron los días. Él trató de enfocarse en su trabajo, en los pendientes, en sacar a pasear al perro, que ni tenían, pero ya hasta pensaba en adoptarlo con tal de tener con quien hablar. Pero las preguntas seguían ahí. No si hubo algo raro en términos legales, sino algo peor, si todo eso era solo la punta del iceberg. Así que tomó una decisión estratégica, organizó una cena familiar. Sí, así como lo oyes. Invitó a todos. El cuñado, la cuñada, hasta unos primos lejanos. Para celebrar el regreso, dijo. Pero en realidad, era para observar, analizar, juntar piezas. Se puso su mejor camisa, cocinó una lasaña que olía a reconciliación y misterio, y preparó su mejor cara de anfitrión simpático. La noche transcurrió entre risas forzadas, brindis moderados y anécdotas contadas con filtro. Pero el momento clave fue cuando, casi al final, alguien, no se sabe si fue un descuido o una trampa divina, dejó caer al suelo una bolsa con ropa sucia de la maleta del cuñado. Y entre los calcetines, ahí estaba, la toalla. La toalla. La mismísima toalla parlante del episodio sauna. La cuñada nueva la vio y preguntó, con voz más inocente que sospechosa. ¿Esa no era del Airbnb? El cuñado, sin perder la compostura, dijo. Ah, sí. Me la traje por error. Todos se miraron. Nadie dijo nada. Pero la vibra, esa que no miente, se sintió como cuando uno ve a alguien comerse el último pan y decir que no tenía hambre. Y el protagonista entendió algo fundamental. No importaba cuántas veces se hablara del tema, cuántas explicaciones se dieran o cuántas toallas aparecieran. Había algo en esa dinámica que él no iba a poder cambiar. Entonces, después de despedir a todos, se sentó con su esposa. No hubo reclamos. No hubo gritos. Solo una pregunta. ¿Tú entiendes cómo me siento? Ella lo miró, con esos ojos que habían visto muchas cosas, tal vez más de las que él sabía, y respondió. Creo que sí, pero para mí, sigue sin ser tan extraño como para ti. Él asintió, y ahí tomó otra decisión, una más importante. No iba a seguir investigando, dudando, ni vigilando toallas ajenas. No por resignación, sino porque entendió que hay preguntas que uno nunca va a poder responder sin romper lo que ama. Así que se inscribió en clases de cerámica. Sí, cerámica. No por cliché, sino porque necesitaba crear algo con sus manos. Algo que no viniera con una historia rara detrás. Empezó haciendo tazas, luego platos, y finalmente, esculturas. La primera, una figura abstracta de una pareja en la ducha. La llamó Vapor. La vendió por internet, a un comprador en Checoslovaquia. Y aunque nunca supo quién era, juraría que el paquete incluía una nota que decía, ¡qué liberador! Así que, baño sin ropa, ducha en familia, cuidado con lo que brilla. Dale like si la historia te atrapó, comenta qué habrías hecho tú en su lugar y suscríbete al canal para más. Nos vemos en la próxima.